Hola, mi nombre es Abel Martínez y hoy les voy a explicar el proceso de creación de las leyes en el ámbito federal. Para empezar, en una sociedad se establecen normas y leyes que ofrecen seguridad y facilidades para satisfacer las necesidades e intereses de las personas que la integran. Pero, ¿sabemos a ciencia cierta qué son las leyes? Pues la ley es la norma jurídica dictada por una autoridad competente, generalmente un legislador, donde se ordena o prohíbe algo de acuerdo con la justicia y para el bien de los ciudadanos. Las leyes, pues, regulan la convivencia de las personas como miembros de una sociedad y nosotros tenemos la obligación de cumplirlas. Esas se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual pues podemos encontrarla fácilmente en Internet. ¿Y cómo se hacen las leyes? Para empezar, la palabra legislar significa elaborar o establecer leyes para gobernar un país. El poder legislativo se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Las leyes son elaboradas por diputados y senadores en el Congreso de la Unión. Ahora vamos a ver el proceso para la creación de leyes. Pero, ¿acaso sabemos cuál es el proceso establecido por la Constitución para poder elaborar las leyes? Aquí podemos ver un diagrama del proceso legislativo que inicia con la iniciativa de ley, luego le sigue la Cámara de Origen, la Comisión de Origen, el Pleno Cámara de Origen, Cámara Revisora, Pleno Cámara Revisora, Poder Ejecutivo, observaciones del Ejecutivo y publicación en el Diario Oficial de la Federación, que abreviado pues se le conoce como DOF. Pues primero, la iniciativa de ley. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está establecido que el presidente de la República, diputados y senadores del Congreso de la Unión y aproximadamente un pequeño número de ciudadanos de la lista nominal de electores tienen el derecho de iniciar leyes o decretos. Después le sigue la Cámara de Origen, que se refiere a la Cámara de Diputados o al Senado de la República. Esta Cámara recibe en el Pleno, que es la asamblea que se lleva a cabo en el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión, la propuesta de iniciativa y dicta un trámite. La iniciativa se pasa a una o más comisiones legislativas para su análisis y dictamen correspondientes. Después la Comisión de Origen. Esta comisión analiza la iniciativa y elabora un dictamen para someterlo a discusión y votación. Se entrega el dictamen al Pleno, que son los diputados y senadores, para su declaratoria de publicidad o en calidad de dictamen de primera lectura o para discusión. El Pleno de la Cámara de Origen. El Pleno discute y somete a votación el dictamen. Si es reforma constitucional, se debe aprobar por la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de legisladores presentes. Si es una reforma a legislación secundaria, se debe aprobar por mayoría simple o relativa, es decir, la suma más alta de votos emitidos frente a otra u otras opciones. El proyecto se envía a la Cámara Revisora o se ordena su publicación si es facultad exclusiva de alguna de las cámaras. La Cámara Revisora. La minuta es el documento que contiene el proyecto de ley o reforma. Esta es recibida por el Pleno, que es la Asamblea de la Cámara Revisora, el cual dicta un trámite. La minuta es turnada a una o más comisiones legislativas para su análisis y dictamen correspondientes. La Comisión Revisora. La comisión analiza la minuta, el documento, y elabora un dictamen para someterlo a discusión y votación en el seno de la propia comisión. Se entrega el dictamen al Pleno para su declaratoria de publicidad o en calidad de dictamen de primera lectura o para discusión. Pleno de la Cámara Revisora. El Pleno discute y somete a votación el dictamen. Si es reforma constitucional, se debe aprobar por la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de legisladores presentes. Si es una reforma de legislación secundaria, se debe aprobar por la mayoría simple o relativa, es decir, la suma más alta de votos emitidos frente a otras u otras opciones, que es como lo que vimos hace poco. Si el dictamen no sufrió modificaciones, se turna al Ejecutivo Federal para su publicación. Si fue modificado, se regresa a la Cámara de Origen para que se valide o no dichas modificaciones que se hicieron. El Poder Ejecutivo. El decreto aprobado por ambas cámaras es recibido en el Ejecutivo Federal, que este es el presidente de la República, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
o sea, el DOF. Si el Ejecutivo tiene observaciones sobre el decreto, se devolverá a la Cámara de origen, que sería aquí el punto 2. Las observaciones del Ejecutivo. Después de que un decreto ha sido aprobado por ambas cámaras y turnado al Ejecutivo Federal, el presidente puede realizarle observaciones. Cuando el Poder Ejecutivo no devuelve el proyecto con observaciones dentro de los 30 días naturales después de haberlo recibido, se considerará como aprobado. Vencido este plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes su publicación. Y por último tenemos el Diario Oficial de la Federación. Este es un órgano del gobierno mexicano que publica en el territorio nacional las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expendidos por los poderes de la Federación a fin de que estos sean aplicados y observados debidamente. Y pues esto es todo, ese es el proceso para la creación de las leyes. Muchas gracias.